Es un placer saludarles a quienes se aproximan a este documento, Memorias de los Diálogos del Programa de Ética de la Universidad de la SUAY. Para nosotros es altamente satisfactorio presentar un documento novísimo, en un formato novísimo, que no solamente es la grabación de aquellos eventos que sucedieron, sino que es el diseño que permite que unas memorias digitales se presenten. Pensamos que es el primer esfuerzo que se está realizando en este sentido y nos sentimos entusiasmados por eso y vamos a continuar. El objeto de estudio es trascendente, el objeto de lo que ustedes van a ver es trascendente, porque es la ética, la reflexión universitaria y ciudadana de la ética como un elemento indispensable tanto a las profesiones como a las áreas del conocimiento. Pensamos que es un aporte, para nosotros es un punto más de llegada, pero de ninguna manera algo que se detiene porque estamos compelidos y comprometidos para el mejoramiento de la vida en todas sus fases. Muchas gracias. Es para mí un gran orgullo y satisfacción poder abrir y manejar esta conferencia en la que intervendrán 3 importantes y distinguidos profesionales de la ciudad de Cuenca, 2 de ellos abogados y un tercero de la rama de la ingeniería. El tema que vamos a tratar esta noche es ética en la prestación de servicios públicos en época de pandemia. Cada uno de los 3 conferencistas tendrá 10 minutos para poder presentar su propuesta. Iremos uno tras otro y al final se abrirá un foro por vía del chat con preguntas que el distinguido público que nos acompaña puede hacer dirigidas a uno o varios de los participantes. De tal manera que estamos seguros que este programa, que nace de la visión fundamental del doctor Juan Morales y otras personas que le acompañan, tendrá el éxito que todos esperamos en una época y en unas circunstancias tan difíciles como las que atravesamos. Nuestros participantes en esta noche son la doctora Ingrid Mogrovejo Jaramillo, abogada, el doctor Tarquino Orellana Serrano, abogado, y el ingeniero César Vinicio Arévalo Vélez. Vamos a solicitar a la doctora Ingrid Mogrovejo Jaramillo que empiece su disertación previa a la presentación que haré este momento y que lo hago con mucho gusto. La doctora Ingrid Mogrovejo es doctora en jurisprudencia y abogada de los tribunales de la justicia del Ecuador. Es máster en Derecho Administrativo y especialista en Derecho Constitucional. Ha desempeñado funciones muy importantes, entre las que están la de coordinadora de la Tribuna Ecuatoriana de Consumidores y Usuarios de Cuenca, conjuez del Tribunal Distrital número 3 de lo Contencioso Administrativa y conjuez de la Sala de la Niñez y Adolescencia de la Corte de la Provincia de la SUAY. Actualmente es mediadora y árbitro en el Centro de Arbitraje y Mediación de las Cámaras de la Producción de la SUAY, es profesora en la universidad y abogada en libre ejercicio profesional. La doctora Ingrid Mogrovejo nos hablará sobre el deber ser del tema que nos ocupa, esto es, el deber ser de la ética en la prestación de los servicios públicos en época de pandemia. Agradecemos a la doctora Ingrid Mogrovejo esta participación y le concedemos la palabra para que inicie con su presentación. Gracias. Muy buenas tardes, doctor Antonio Martínez, distinguidos comentaristas que me acompañan dentro de esta exposición y público en general que también nos da este gusto de contar con ustedes dentro de este programa. Brevemente, cuando el doctor Juan Morales se contactó con mi persona para hablar acerca de un tema interesante que tenga repercusión en la época en la que nos encontramos, yo tuve mucho en mente a mis estudiantes de Fundamentos del Derecho
administrativo, con quienes hemos analizado los principios de la administración pública, y justamente entre estos principios que debe aplicar la administración pública está en el artículo 21 del Código Orgánico Administrativo el principio de ética y de probidad. Luego de que hicimos un trabajo práctico analizando los servicios públicos y si es que en ellos se cumplían o no los principios, vi ese razonamiento tan inteligente de los estudiantes, de personas jóvenes que toman con seriedad su función de estudiantes y que esperan en realidad mucho del Estado a través de la administración pública. Así es que en honor a mis estudiantes, este tema tan maravilloso, interesante y delicado a la vez. El servicio público, ¿qué implica? Implica la prestación realizada por la administración pública para satisfacer necesidades colectivas. Esta prestación la puede realizar por sí mismo el Estado o también la puede realizar en forma indirecta, por ejemplo, a través de concesionarios o de particulares que brinden servicios públicos para satisfacer estas necesidades. Entonces, hablar de servicios públicos significa, implica hablar de una actividad de la administración y para ello se va a necesitar organización, se va a necesitar recursos materiales, recursos humanos, etcétera, y también se va a requerir de un ordenamiento jurídico que permita que el servicio público se dé con todas las características que está llamado a tener. Como lo ha señalado el doctor Antonio Martínez, la parte que a mí me corresponde exponer es el deber ser. Y este deber ser obviamente está en las normas a nivel constitucional y también a nivel de leyes. Este deber ser para la prestación de servicios públicos. Justamente la Constitución establece algunas características de los servicios públicos y también el Código Orgánico Administrativo, siendo las principales la generalidad. Todos tenemos derecho a acceder a los servicios públicos. También es otra característica la regularidad, es decir, debe existir un servicio que obedezca a normas, a reglas establecidas para su prestación. Por ejemplo, en la recolección de basura, los turnos, ¿no es cierto?, que tienen para que todos los habitantes de determinado cantón gocen con esta prestación. La uniformidad, la igualdad, también todos necesitamos ser atendidos en la prestación de servicios públicos con igualdad de condiciones. Claro está que la Constitución establece también que los grupos vulnerables, por ejemplo, tendrán una atención especial, todo ello por las acciones afirmativas que ameritan sus necesidades particulares, sus necesidades especiales. La continuidad, ¿a qué hace referencia? La continuidad puede hacer referencia a que el servicio sea ininterrumpido, como en el caso de los servicios públicos domiciliarios, agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, o la continuidad también puede implicar que el servicio sea prestado con oportunidad. Por ejemplo, el servicio público de la educación. Existe un periodo en donde los estudiantes reciben las enseñanzas y otro periodo en donde no hay este servicio porque entran, por ejemplo, en un régimen de vacaciones. Actuar con ética en la prestación de servicios públicos quiere decir velar en el comportamiento de cada uno de los funcionarios públicos para que estos servicios, que son tan importantes porque satisfacen necesidades colectivas, necesidades generales, no pierdan todas y cada una de estas características. Entonces hemos visto el servicio público y sus características. Ahora la pregunta es, ¿quién es el responsable de la prestación de estos servicios públicos? La Constitución establece que el Estado es el responsable de la prestación de servicios públicos. En el artículo 314, por ejemplo, hace referencia a los servicios públicos de electricidad, de agua potable, de saneamiento, etcétera, y también indica justamente en este artículo que estos servicios públicos deben ser y deben contar con determinadas características. Entre ellas, por ejemplo, tenemos la universalidad, accesibilidad, continuidad, calidad, características que van a repetirse en muchas ocasiones, no solo en la Constitución, sino también en normas de menor jerarquía.
pero también pueden prestar servicios públicos los particulares. Y ello no implica, a través de distintas figuras de carácter administrativo, y ello no implica que la función de control que debe tener siempre el Estado desaparezca. Además, cuando nos referimos al Estado, que es un Estado unitario, conocemos que este Estado se gobierna, se administra de manera descentralizada. Entonces, en la prestación de servicios públicos también va a intervenir no solamente el gobierno central, sino además los gobiernos descentralizados. El artículo 55 del POTAD hace referencia justamente al GAD municipal y su obligación de la prestación de servicio público de agua potable, de alcantarillado, de saneamiento, también el tratamiento de los residuos sólidos, etc. Entonces tenemos allí que los servicios públicos implican la participación del Estado a través de los órganos y organismos. ¿Qué tiene que ver todo esto con la ética? Justamente que en la prestación del servicio público todos y cada uno de los funcionarios tienen que tener un comportamiento ético y probo. Si es que nosotros analizamos el artículo 21, con el que inicié la exposición del Código Orgánico Administrativo, hace referencia a de qué se trata esta conducta con ética y con probidad. Una conducta en donde prime la honradez, la rectitud, la lealtad, en donde el funcionario público en sus actuaciones tenga siempre el interés de servir, por eso es un servidor público, de actuar con solidaridad, de actuar con transparencia y sobre todo, y muy importante, de ver que en su actuación existe una finalidad última, y la finalidad última es satisfacer los intereses generales, ¿sí? Con el servicio público, satisfacer estas necesidades colectivas que surgieron en la sociedad. ¿Cuándo desaparece ese comportamiento? Cuando el funcionario público no tiene en su mente, en su voluntad, en su actuación, en la prestación de los servicios públicos, el objetivo de satisfacer este interés general, sino tiene un objetivo de satisfacer intereses individuales, intereses personales de determinado grupo e incluso intereses políticos. En la prestación de servicios públicos se debe mirar al fin, y el fin es satisfacer intereses generales. Si es que nosotros analizamos esta época de pandemia, porque lo que yo he expuesto hasta aquí es el deber ser en condiciones normales, si es que no estamos en la época de pandemia como ahora, ¿no? Vemos que se han dado la prestación de servicios públicos y en el actuar de los funcionarios existen casos en los que podemos observar que ha habido un comportamiento con ética, con probidad, con rectitud, con el afán de servicio a la comunidad. Tal es el caso, por ejemplo, en Cuenca, justamente del servicio de recolección de basura. Nosotros hemos permanecido dentro de nuestros hogares cumpliendo las normas para mantener nuestra salud y sin embargo tenemos a cientos de personas, de trabajadores que recogen en nuestros domicilios la basura que se genera y también un equipo técnico que está detrás de esto, organizando, dirigiendo, planificando. Hablamos también en otro caso de los héroes, que así les han denominado, especialmente en los medios de comunicación, tantos servidores públicos, médicos, enfermeras, etcétera, que demuestran su entrega al trabajo, que demuestran solidaridad, porque la ética implica en la actuación de cada persona manejar valores, manejar principios. Entre ellos también está previsto la solidaridad. Y lamentablemente también existe actuaciones en la prestación de los servicios públicos en donde se han evidenciado que no existe un comportamiento ético. El comportamiento ético implica también actuar con honradez,
con un uso adecuado de los recursos públicos, tanto en los actos administrativos, en las decisiones unilaterales de la administración pública o en los contratos administrativos. Si es que existen actos o contratos administrativos en donde no ha habido un uso adecuado de los recursos públicos, del dinero, en donde a través de ese acto o de ese contrato administrativo no se ha querido satisfacer una necesidad colectiva, sino satisfacer intereses diferentes, en realidad ahí pudiésemos hablar de que no ha habido un comportamiento ético. Existen además otros servicios sumamente importantes, entre ellos está el servicio de la educación. De acuerdo a la Constitución, este servicio puede ser brindado o prestado no solamente por el Estado, sino también por entidades de carácter particular. El hecho de que el proveedor sea de carácter particular no quita la naturaleza del servicio público porque está satisfaciendo una necesidad de carácter general. Allí existen distintas circunstancias que se han presentado. Vemos en las noticias que los ciudadanos, los estudiantes exigen su derecho de acceder a la educación y que se deberían tomar decisiones al amparo de las normas y también en cumplimiento de estos principios de ética y de probidad. De igual manera, en el caso de la salud, como ya lo mencioné, un actuar ético de los profesionales médicos, enfermeras, etcétera. Pero ¿qué es lo que está pasando actualmente con las intervenciones de Contraloría, de Fiscalía, analizando distintos casos en donde está cuestionado el uso correcto de recursos públicos? He hablado, para concluir mi intervención, del deber ser, de acuerdo a las normas jurídicas, a la Constitución, a las leyes, al COTAD, al COA, etc. Ese es el deber ser. Y también, si bien son principios, es decir, que estos existen, incluso si es que no estuviesen reconocidos por normas positivas, pero en este caso tenemos principios como la ética y la probidad que están reconocidos por normas positivas de nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, este deber ser no siempre se plasma en la práctica. A continuación, los distinguidos invitados, entiendo, se referirán a la parte práctica, tanto en lo jurídico como en lo operativo. Muchas gracias, doctora Ingrid Mogrovejo, por su intervención, que seguramente tendrá muchos interesados en preguntarle sobre diferentes aspectos relacionados con esta clara interpretación del deber ser. Esto lo haremos al finalizar las dos nuevas intervenciones de quienes nos acompañan como panelistas. En este momento vamos a concederle la palabra al doctor Tarquino Orellana Serrano, que es doctor en jurisprudencia y abogado de los Tribunales de Justicia de la República y máster en Derecho Administrativo. El doctor Orellana ha prestado servicios muy importantes durante su vida, entre ellos ha sido procurador síndico municipal, ha sido director de la empresa Etapa EP, vocal del Tribunal Constitucional, concejal de Cuenca y profesor de la Universidad de la SUAY. Actualmente es abogado libre ejercicio de su profesión. El doctor Orellana nos hablará sobre el ser. Hemos escuchado a la doctora Ingrid Mogrovejo hablar sobre el deber ser. El doctor Orellana nos hablará sobre el ser, esto es, los aspectos jurídicos que se presentan en la práctica de los servicios públicos en la época de pandemia. Doctor Tarquino Orellana, por favor, queda usted con la palabra. Vamos a solicitar que le permitan reactivar el audio. Con todos, un gusto poder participar en esta invitación y conversatorio que nos ha propuesto Ingrid de parte de la universidad. Yo quisiera ciertamente referirme al tema
con un objetivo difícil, con un Doctor Orellana, que creo que... permítame que le interrumpa un momento, doctor Tarquino. Tenemos algún problema con su audio. No sé si en este momento todavía usted está dentro del panel, porque no vemos su fotografía ni su imagen. Me parece que está entrando. Le vamos a volver a solicitar que intervenga el doctor Orellana porque había algún problema técnico que esperamos que esté solucionado. Por favor, doctor Tarquino, adelante en su intervención. Doctor Orellana, no sé si nos escucha usted para que pueda intervenir. Vamos a solicitarle que reactive su audio y podamos escucharle. Adelante, por favor. Siga usted. Estamos con alguna dificultad. Claro. El esfuerzo que quería hacer es proponerles las habilidades de la política. En cuanto a la política, es ese lugar ético que es el que yo quisiera plantear en esta época, en la época de pandemia, donde creo que sufrimos, y yo quisiera plantearlo casi como una paradoja. Creo que todos hemos vivido un poco un momento de desconfianza, de incredulidad, de mucha inseguridad respecto de lo que pasa en la vida pública. Hemos sido testigos en estos últimos meses, en estos días 60, un poco más de días de confinamiento, de situaciones realmente alarmantes respecto del comportamiento de lo público, de la desconfianza general en lo público. Pero al mismo tiempo, yo diría, hemos tenido la confianza de prender la luz, hemos tenido la confianza de abrir la llave del agua, hemos tenido la confianza, como decía Ingrid, de que alguien recoja la basura, de que haya unos ámbitos del servicio público en los cuales podamos tener confianza. Yo diría entonces, para comenzar, que un poco situándonos en esta misma paradoja, el lugar del servicio público es el lugar de la confianza. El lugar del servicio público es el lugar del interés común. El lugar del servicio público es esta necesidad compartida en la cual todos hemos depositado un ámbito de confianza obligatorio. Y en esa medida, creo que la grave problemática del servicio público radica en poder resolver esta paradoja, el primero servicio en el cual estemos todos comprometidos y al cual le valoremos y le legitimamos. Yo creo que hay que mirar el servicio público también en esta doble escala problemática que tiene el servicio público. Las dos entradas que tenemos para pensar el servicio público situado en su propia realidad. En un ámbito del servicio público es el de la representación política. El servicio público se configura desde un ámbito de representación, diríamos así, desde un ámbito de legitimidad, de reconocimiento común, o para decirlo tal vez de un modo, ojalá, de comprensión entre todos, es el lugar en el cual podamos tener confianza. Es el lugar desde el cual podemos decir, estamos comprendiendo adecuadamente la realidad. La política tiene que ser esa respuesta de una comprensión común de la realidad para dar respuesta a esta necesidad, que es este otro ámbito del servicio que tiene que ver con la necesidad. La representación configura la potestad pública. La representación otorga legitimidad al poder.
pero el servicio público se valida en su propia efectividad. Y creo que ahí nos encontramos con una tensión, que es una tensión permanente de la actividad pública, que es esa tensión entre el ámbito del poder, ese ámbito del ejercicio de la representación, ese lugar concreto en donde el poder está legitimado por el voto, y ese otro ámbito que es imprescindible, que es el ámbito de dar una respuesta concreta a las necesidades, la legitimidad de la acción, la legitimidad de la respuesta, la efectividad de la acción. Creo que tal vez el país vive uno de sus momentos más problemáticos, más dolorosos, en donde casi todos asistimos a esta desconfianza general de la política, a esta desconfianza general de la representación, a esta desconfianza del ejercicio de la potestad, porque la potestad se ha tomado el servicio, porque la potestad no resuelve los servicios, porque la potestad no nos da la confianza de una respuesta idónea. Y creo que ese es el escenario de la disputa política. Este es el escenario en donde podemos jugarnos las comprensiones adecuadas, en donde debemos jugarnos las respuestas que necesitamos. A la hora de prestar un servicio público, a la hora de desarrollar una actividad, se responde a problemas. El saber responder los problemas, el poder tener la capacidad para responderlos, tiene que ver muchísimas veces con temáticas de orden técnico. Y esas temáticas de orden técnico a veces quedan subordinadas a las políticas. Porque la política se apropia de lo técnico. Porque la política pierde la perspectiva del lugar del conocimiento. El que podamos volver ahí a identificar, a unir la política como comprensión con la técnica como conocimiento, me parece a mí que ahí se juega muchísimo del futuro de la ética. Efectivamente, la discusión ética es una discusión política. El torneo de la ética es un torneo de valores. Un torneo también de simulaciones. Un torneo también de ganarnos la confianza. Creo que en esa lucha imponer la posibilidad, ojalá pronta, de que restituyamos a la política el lugar que le corresponde para prestar adecuadamente los servicios. Porque la política es de respuestas a intereses colectivos, a ese lugar, a esos espacios en donde no sociedad, en la cual estamos disponiendo, como decía Hobbes, una parte de nuestra libertad, pero definitivamente de una confianza de que se van a hacer las cosas bien y mejor. En esa línea, me parece a mí que tal vez necesitemos construir lo que decía Nolan, esta elegancia en el cumplimiento del deber. Esa elegancia que es la ética, la elegancia de hacer las cosas con capacidad, la elegancia de hacer las cosas con integridad, renunciando a los conflictos de intereses, de hacer las cosas con responsabilidad, de hacer las cosas con objetividad, con transparencia, con honestidad y con capacidad de decisión. La política ojalá pueda discutir de estos valores. La política ojalá pueda restituirle a la ética como ese lugar especial en donde la política disputa por su capacidad de comprensión y por la confianza que se gana en la ética que pueda desarrollar, en la ética que pueda mostrar. Me parece a mí que si podemos convencernos entre todos que el compromiso fundamental de la sociedad, el compromiso colectivo, constituye en este momento de la vida del país en restituir la confianza en la acción pública, en devolvernos entre todos la posibilidad efectiva de que podemos hacer las cosas mejor. Y que hacer las cosas mejor es hacerlas con conocimiento. Creo que esa es la lógica en la cual debemos desenvolvernos. Tenemos buenos ejemplos en Cuenca. Creo que eso no es, sin embargo, suficiente. Creo que sí tenemos la necesidad de restituirnos a nosotros mismos la confianza, pero esa confianza es una confianza que se juega y se disputa políticamente
Y por eso yo les decía al principio y concluyo mi intervención, ojalá insistiendo en este concepto y en esta necesidad fundamental de que hagamos del hacer público un compromiso, una responsabilidad, una obligación, la primera obligación ética de los ciudadanos. Porque, sin duda alguna, la impotencia, esta especie de escepticismo que a veces nos acompaña, en donde casi todo vale y nada se puede, precisamente aporta a esta imposibilidad y a esta colectivo renunciamiento al hacer público, al compromiso público, que es el compromiso ético fundamental de todos los ciudadanos. Gracias. Gracias al doctor Tarquino Orellana por su intervención. Como hemos dicho anteriormente, preguntas se harán al finalizar las 3 intervenciones. Vamos a solicitarle al ingeniero César Vinicio Arévalo Vélez que se sirva ahora a presentar su ponencia. El ingeniero Arévalo es ingeniero civil por la Universidad de Cuenca y tiene también el título de magíster en gestión ambiental por la Universidad de la SUAY. Actualmente se desempeña como técnico de la Empresa Pública Municipal de Aseo de Cuenca, EMAP, ECP, desde el año 1998 hasta la actualidad, y además es profesor de la Universidad de la SUAY. Le hemos solicitado al ingeniero Arévalo que se sirva a hablarnos sobre el ser en la parte operativa de la prestación de los servicios en tiempos de pandemia. Adelante, ingeniero Arévalo. Buenas noches, doctor Martínez, doctora Mogrovejo, estimado Tarquino, y a todas las personas que nos están siguiendo a través de este medio. Primero agradecer esta invitación que me formulara la Universidad de la SUAY para hablar de algo, yo diría, tan trascendente como la ética en la prestación de los servicios públicos. Yo le voy a enfocar un poquito desde la parte práctica, porque yo soy un técnico y voy a presentar los logros, digamos que a mi juicio, nuestra empresa de aseo, la Empresa Pública Municipal de Aseo Cuenca, ha logrado alcanzar a lo largo de su trayectoria, de su historia, que inició en el año 98 hasta estos días, y puedo dar fe de que la trayectoria de la empresa, de sus directivos, se ha guiado por principios éticos, y eso hace que podamos exhibir algunos de los resultados y logros que quiero comentarles brevemente y extraer de allí el deber ser que mencionaba la doctora Ingrid, y lo que me gustó mucho también de Tarquino, grado de confianza. Algunos creo que me conocen, yo era Boy Scout y el primer artículo del Boy Scout decía: el Scout cifra su honor en ser digno de confianza. Yo creo que EMAG a lo largo de estos años ha ido ganando ese grado de confianza que hablaba Tarquino en cuanto a la prestación, en este caso de servicios concretos como los nuestros, que fuimos creados en el año 98, inicialmente en 1998, para prestar los servicios de aseo público, lo que tiene que ver con la recolección, el barrido y la disposición final de los residuos. Luego, ante el desempeño que se tuvo apropiado, el ilustre Consejo tuvo a bien, si no estoy mal, en el año 2007-2008, nos trasladaron también las competencias de la prestación de los servicios de mantenimiento y recuperación de áreas verdes en Cuenca. Yo creo que ese fue un muy buen matrimonio, si cabe la expresión, juntar estos dos servicios para buscar lo que el sector público es nuestra obligación y nuestro deber, un mejor vivir para la gente, ¿no? Que nuestras personas puedan, los cuencanos, sentirse más seguros en una ciudad aseada, limpia y también más ordenada y bella. Yo empezaré mencionando que Cuenca es considerada una de las ciudades más limpias del Ecuador. Diariamente barremos alrededor de 800 kilómetros de vías por cada día, ya sea con el barrido manual o el barrido mecánico. Nuestra cobertura del servicio de recolección de basuras es la más alta en el Ecuador, son 98.2% que tenemos de cobertura dicha por el INEC. Nuestro relleno sanitario
recibe 520 toneladas de basura por día al cerrar el año 2019 y damos el servicio a 7 cantones aledaños a nosotros, empezando por Gualaceo, Sixi, Chordelej, El Pan, Sevilla, hasta Saraguro llega acá. Hemos logrado desarrollar una planta de esterilización para tratamiento de los residuos infecciosos que en esta época difícil de pandemia, luego voy a comentarles un poquito, resultó ser un equipamiento fundamental para proteger la salud no solo de los cuencanos, sino también de estos cantones aledaños que están buscando un apoyo y un refugio en nuestra ciudad. Contamos también con una planta de procesamiento de los residuos orgánicos que tratamos alrededor de 25 toneladas por día, evitando que estos materiales vayan hacia el relleno sanitario, convirtiéndolos en un material útil para nuestra agricultura orgánica, una agricultura limpia, que ahora vemos que en estos tiempos de pandemia la agricultura orgánica está siendo nuestro medio de sostenimiento. No sé ustedes, pero en mi caso, que vivo un poco en las áreas periféricas, conversamos con los vecinos, las vecinas, para adquirir lechugas, coles, papas, nabos, en fin, limpios, libres de químicos. MAG aporta para este objetivo. También logramos desarrollar la planta de aprovechamiento de energía, de generación de energía eléctrica, aprovechando el biogás que se genera en el relleno sanitario. La materia orgánica contenida en nuestras basuras es posible, bien manejada, conseguir que se produzca gas y ese gas convertirlo en energía eléctrica. Hasta ahora estamos generando 840 kilovatios hora ininterrumpidamente, 24/7, y esperemos hasta finales de año instalar un nuevo generador. Ojalá podamos alcanzar alrededor de 1700 kilovatios hora en esta planta de energía. Todo esto lo hemos hecho enmarcado en algo que otras empresas no lo tienen y que MAG es medio pionera a nivel nacional, que son las certificaciones ISO. La ISO 9001, recogiendo lo que mencionaba la doctora Ingrid, la ISO 9001 es una forma de rendirle cuentas a la ciudadanía, porque esta norma, la 9000, nos exige que incorporemos en nuestros conceptos a nivel de todos los servidores públicos el concepto de mejora continua. Es decir, si recibimos una paga de los ciudadanos, es nuestra obligación estar todo el tiempo innovando, creando para que el servicio público sea más efectivo, eficiente hacia la ciudadanía. La mejora continua va por ese lado y no podemos retroceder jamás, siempre tenemos que estar avanzando. Y la 9001 también nos exige la búsqueda de la satisfacción de los ciudadanos, de ser dignos de confianza que empezamos hablando. La satisfacción de los ciudadanos tramitando sus quejas y reclamos, receptando sus inquietudes, observaciones, porque estamos en la mira de todo el mundo y todos, la empresa es de todos los cuencanos. Estos son algunos de los logros que la empresa podemos comentarles, pero yo quería rescatar de estos logros. No hubiesen sido posible alcanzar estos logros sin un manejo ético de la empresa. Yo reconozco aquí, creo que todo Cuenca sabe que no ha habido situaciones de escándalos o de problemas graves con contralorías o con malos manejos en nuestra empresa en estos ya casi 22 años de trabajo. Y lo que les acabo de mencionar permite plasmar, exhibir en la práctica, primero, que hemos cuidado la vida, la salud y el medio ambiente. Fuimos creados para eso, para tener una ciudad más saludable y protectora del medio ambiente, es decir, garantizando la sostenibilidad a futuro. Ese es un principio ético muy importante. Hay que renovar este contrato natural que se habla en medio ambiente, ¿no? Que no pensemos solo en nosotros, sino también en la naturaleza, que recuperemos este respeto, esta consideración hacia la madre tierra. Luego hemos actuado de manera muy importante haciendo prevalecer el interés general sobre el interés particular. No es fácil de lograrlo, hay intereses, hay proyectos que se van quedando, como decía Tarquino, a veces porque los intereses políticos se superponen a los intereses realmente técnicos y que la ciudad necesita ciertos equipamientos que hay que saberlos manejar con ponderación y con, yo diría, con trascendencia en el tiempo. Recuerdo yo, por ejemplo, el tema del relleno sanitario en el año 2000, un tema crítico
no estaríamos hablando ahora de la ciudad que tenemos si los políticos de esa época no se hubiesen unido al área técnica y se hubiese logrado localizar el relleno sanitario que tenemos ahora en Pichacay y que va a garantizar la disposición final de los residuos hasta el año 2031. Ahora tenemos dificultades para localizar una estación de transferencia, nos cuesta mucho transportar los residuos hacia Pichacay y no lo hemos logrado concretar por esta disyuntiva entre lo técnico y lo político que ojalá logremos superar. La utilización apropiada de los fondos públicos y de los recursos que la ciudadanía nos provee, nuestra empresa hasta el año 2018, ahora con este año 2019 y esta crisis, estamos entrando en problemas económicos, pero hasta el 2018 teníamos una solvencia económica que éramos una de las pocas entidades de prestación de servicios públicos que no teníamos déficit a nivel económico. Ahora obviamente las circunstancias han cambiado notablemente. Yo creo que todo esto que he mencionado ha sido posible con un manejo ético y obviamente técnico. Ahora quisiera aterrizar estos criterios en el momento que estamos viviendo, que tiene que ver con la pandemia y con la emergencia que el país está viviendo. Yo diría que esto nos deja una enseñanza, no solo a los cuencanos, sino a todo el país. Obviamente, si una empresa no es manejada apropiadamente y tiene debilidades, estas debilidades o fortalezas van a asomar con más fuerza en la época de crisis. Entonces, en esta crisis que estamos viviendo, estas fortalezas que acabé de mencionar, EMAG las ha podido poner a disposición de los ciudadanos y como decían algunos de ustedes, hemos podido lograr mantener y sostener los servicios. Nuestros servicios son un poco más vulnerables que el agua potable, el alcantarillado, la energía eléctrica que en cierta forma se proveen a través de sistemas materiales. Nosotros necesitamos llegar a los hogares de los ciudadanos con personas, con seres humanos que recogen nuestros residuos exponiéndose a los riesgos que todos conocemos. Y esto ha sido posible lograrlo por este sistema equilibrado que ha tenido la empresa a lo largo de los años. Y yo quiero aquí también sumarme al reconocimiento ciudadano a esta valentía, porque no es solo un tema diría yo, de esfuerzo para recoger los residuos, sino de dar la cara, de la valentía, de poderse jugar, en este caso, el pellejo, que si me cabe, permítame la expresión, que lo hacen nuestros trabajadores y nuestros choferes diariamente, acudiendo a los domicilios que no sabemos qué está pasando. Pero por ventaja, nuestro sistema contractual nos ha permitido aislar, recoger por separado la basura de los hogares que fueron determinados como positivos para proteger la salud de los otros trabajadores. Eso nos dio un buen resultado. Y al tener la planta de esterilización, obviamente a nuestros obreros y a la ciudadanía en general, le damos una seguridad de que estos residuos que son altamente contaminantes y peligrosos son manejados de manera apropiada en nuestra planta de esterilización. Luego, yo diría la modalidad que mencionaba la doctora Ingrid Mogrovejo, la hemos aplicado con bastante equilibrio en nuestra empresa. Nosotros, una de nuestras fortalezas tiene que ver que no todo lo hacemos por administración directa. Gran parte de nuestros servicios están confiados al sector privado, obviamente sin perder el control, cumpliendo lo que dice la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Somos bastante estrictos en esto. El doctor Antonio Martínez conoce y conocía algunos de nuestros conflictos que hemos logrado superarlos. Y en Cuenca, claro que hay contratistas no éticos, diríamos así, pero realmente de parte de la empresa hay toda la voluntad y la decisión para que podamos, por ejemplo, ahora seguir contando con obreros, porque ya pasan de 50 nuestros funcionarios y trabajadores contagiados. No hubiese sido posible afrontar este aislamiento de tantos obreros si no tuviésemos este sistema mixto que permite garantizarle a la ciudad la continuidad de los servicios. Obviamente estas son algunas de las fortalezas, ¿no? La competencia de nuestros ingenieros también para poder diseñar procesos y demás que permitan proteger a nuestros colaboradores en esta época dura. Pero sí quisiera referirme a algunas de las debilidades que tenemos también dentro del sector público y que yo quisiera trasladarles también a los compañeros de panel. Bueno, la primera es una dificultad interna, ¿no? No tuvimos la disciplina
digamos, sostenida a lo largo del tiempo. Logramos sostenerla 2 meses, pero después del Día de la Madre todo subió esta curva de contagios que creo pasó en muchas instituciones y nos golpeó también a nosotros. Entonces ahora estamos en una segunda etapa, digamos así, de una ola quizá más fuerte que la primera, porque ya tenemos obreros contagiados, el virus está en medio de nosotros y estamos haciendo reprogramaciones para que esto no se generalice más allá y se torne incontrolable. Un tema crítico que lo tenemos a mano es siempre la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Las leyes, esa ley tiene que ser revisada. Amigos del panel que son abogados, les transmito esta duda. Realmente es una ley que no ha controlado la corrupción, ha encarecido los costos, ha demorado los tiempos, ha creado una burocracia increíble para controlar, duplicando esfuerzos con la Contraloría. Los reclamos se producen continuamente, no hay quien responda por esos frenazos que se producen en los procesos de contratación. Yo creo que como sector público, para poder afrontar mejor las adversidades, debe haber un sistema más ágil, más idóneo, me refiero a un sistema legal, ¿no? Normativo, dentro del sector público. Los planes estratégicos no pueden ser realizados por cada administración que nos gobierna. Como sea Tarquino, allí llega, tenemos rotación muy alta en la parte política. Yo ya tengo algunos años, quizá algunos de los jóvenes que nos escuchan no se han de acordar, cuando el ilustre consejo cambiaba solo la mitad, recordarán ustedes, de tal forma que mitad del consejo se quedaba a dar la cara por las decisiones que han tomado antes y darle continuidad a los proyectos y programas. Igual ocurre en nuestras empresas públicas, deberíamos tener una rotación no tan alta de los directivos y directores en el tema de la conformación del directorio de las empresas públicas. Vale revisar la ley orgánica de empresas públicas. Debería haber una mayor participación del sector empresarial, del sector ciudadano, para que se requiere esta confianza que menciona Tarquino en las entidades públicas y no esté todo en manos del sector político que gana en su debido turno. La formación y capacitación, y yo diría la estabilidad que se debería dar a los funcionarios públicos para que las mentes más preclaras y los técnicos más capaces estén en el sector público para que se adopten las decisiones apropiadas y que beneficien a la comunidad. Es importante, eso no es un despilfarro de dinero, es una inversión. Entonces, si es que estamos cambiando y rotando altamente a la gente, yo estoy ya por terminar mi carrera en la vida pública, pero eso es lo que ha permitido que con la experiencia se vaya defendiendo los intereses públicos de mejor manera. Un privado, ustedes saben, son empresas que a veces van de familia en familia, digamos, en la familia de miembro en miembro, y adquieren un conocimiento, una experticia muy alta. Las tecnologías cambian mucho, se necesita funcionarios debidamente preparados y capacitados para el desempeño en la función pública. Y yo por último quisiera terminar reforzando esto de la autonomía institucional que está plasmada en la Constitución, en el COTAD, en fin, en las ordenanzas de creación, pero en el fondo no se cumple a cabalidad, porque normalmente las empresas públicas terminan estando, digamos, a la orden en este caso del alcalde, en el sector municipal. Pero sí hay ejemplos en donde se puede tener una administración un poquito más independiente. Lo que sugiero es que se emule, por ejemplo, los resultados que tiene empresas públicas de Medellín, en donde han dado muy buen resultado, un acuerdo para respetar lo técnico y respetar también la legitimidad política para conseguir objetivos de mediano y largo plazo que hacen que la ciudadanía se vea beneficiada y se recupere la confianza y la credibilidad en las instituciones públicas. No sé si me alargué, disculpen, pero gracias por su atención. Le agradecemos mucho, ingeniero Arévalo, por su clara intervención. Y nuestro público ha presentado por vía del chat algunas preguntas a nuestros panelistas y le vamos a pedir al ingeniero Arévalo que conteste una pregunta de Gustavo Álvarez que dice: en términos éticos, ¿cómo eliminar los intereses políticos frente al deber ser de las distintas instituciones? ¿Cuál es su opinión, ingeniero Arévalo, al respecto de esta inquietud y pregunta de Gustavo Álvarez?
Gracias, estimado Gustavo, por la pregunta. Eso no va a ser posible porque el marco jurídico que nos rige la democracia, obviamente la legitimidad viene del pueblo y la jerarquía política es la que debe dar las directrices por legitimidad, ¿no?, de la ley. Lo que nosotros hemos hecho a lo largo de estos años es tener planes y proyectos bastante bien concebidos para que no entren en conflicto con lo que el político de turno requiere, porque nos une el mismo interés. Algo que debemos estar conscientes es que tanto el político como el funcionario, el servidor, somos corresponsables para dar un buen servicio a la ciudadanía. Entonces, si se tienen adecuados planes y proyectos, no deberíamos en teoría entrar en conflictos con el área política, pero hay intereses a veces que ya son encontrados y allí ya es difícil encontrar una regla, una solución. Depende de la valía y de la conciencia de cada uno de los actores, ¿no? Ha habido alcaldes, ha habido concejales muy probos que para eso está el ilustre consejo en donde se puede debatir los temas de programas y proyectos cuando hay diferencias muy marcadas para que se tome la mejor decisión en beneficio de la ciudadanía, que es la que en última instancia es el último juez, digamos, de nuestros actos. Gracias, ingeniero. También Gustavo Álvarez está haciendo una pregunta amplia que yo querría que la contesten tanto la doctora Mogrovejo cuanto el doctor Orellana en ese orden. ¿Cuál sería para usted una definición de ética y cómo instaurar en las instituciones públicas y privadas? Doctora Ingrid, le damos la palabra. Bueno, existe similitud entre la ética y la moral y también diferencias que se han ido estableciendo a lo largo del tiempo. Incluso el doctor Tarquino, que era profesor de estas áreas, nos sabrá explicar más ampliamente. Sin embargo, la ética implica un conjunto de normas, de principios y de razones que orientan el comportamiento de cada persona. Por esto, cuando en el Código Orgánico Administrativo recogen como uno de los principios la ética y la probidad, ya que la ética es de cada persona, le deberíamos interpretar como que cada uno de los funcionarios públicos individualmente hablando, estén en la posición que se encuentren dentro de una entidad que brinda servicios públicos, es decir, en niveles jerárquicamente superiores, medios o inferiores, tienen que tener esta conducta ética que implicaría el conjunto de normas, de valores, de principios a seguir, ¿no? Entonces, por ejemplo, la honestidad, la rectitud, la transparencia, ya es un conjunto de normas que cada uno de los servidores, por haberla adoptado individualmente, las aplicará en la prestación de los servicios, a diferencia de la moral, que son aquellas normas también y principios, pero que la sociedad prácticamente, transmitiéndonos de generación a generación, se van imponiendo muchas veces en la conducta de las personas e influyen en su comportamiento. En la pregunta también establece cómo instaurar esta ética en las instituciones públicas y privadas. Yo creo que existen dos mecanismos. El primer mecanismo podría ser un mecanismo coercitivo con las entidades de control a través de un control interno y un control externo, y que esos controles sean efectivos, eficientes, eficaces, y que se dirijan no únicamente al servidor que cometió determinados errores y no a aquellos servidores que quizás se encuentran en los niveles jerárquicamente superiores y que a veces no hay quien les realice un control, porque justamente el control, que también es una de las potestades que debe ejercer el Estado a través de los organismos y órganos competentes, debe darse en todas las instancias, en todos los niveles de gobierno y para todos los funcionarios. Este control está previsto
en nuestro ordenamiento jurídico. Sin embargo, a veces se aplica, a veces no se aplica. A veces el control va en contra de algún funcionario que quizás por algún error o por no observar alguna norma tendrá que reintegrar una cantidad de $5.000. Pero quizás hay otros casos en donde otros funcionarios que han tenido un mayor perjuicio a los recursos públicos no son observados, ¿no? Entonces yo creo que este control, ya que existe, ya que también está establecido en normas, debe aplicarse indistintamente a todos los funcionarios. Pero no creo que es particularmente desde mi perspectiva, la mejor forma de que esto se instaure en las instituciones públicas y privadas. Yo creo que la educación realmente es el instrumento clave para que seamos funcionarios públicos o trabajemos, como dice quien pregunta, en instituciones privadas, tengamos un comportamiento ético, un comportamiento con probidad. Si es que en realidad, no teóricamente, no como un discurso político, no como una propaganda en los medios de comunicación, sino en la práctica, los niños tuviesen esta transmisión de normas, de valores y principios desde que están en la escuela, desde que están en el colegio, desde que son universitarios, tendrían allí sí que saber que si bien somos individuos, vivimos dentro de una sociedad. Y si es que nos educaran para tener esa responsabilidad y esa conducta dirigida al bien común, entonces quizás este otro mecanismo de control no fuese tan necesario y a veces, si bien se aplica, tampoco es tan eficiente. Yo creo que el control y sobre todo la educación en aquellos que van a llegar a ser funcionarios públicos y una educación continua y una formación en quienes ya son funcionarios públicos es realmente la herramienta, es realmente el instrumento para que la ética y esos comportamientos con valores, con principios, se plasmen en la práctica de la prestación de los servicios públicos, que puede estar dado efectivamente en forma directa por el Estado o indirecta también con la colaboración de los particulares. Gracias, doctora Ingrid. Le vamos a hacer la misma pregunta al doctor Tarquín Orellana. Dice textualmente, ¿cuál sería para usted una definición de ética y cómo instaurarla en las instituciones públicas y privadas? Creo que nos están pidiendo, más allá de una definición de orden filosófica o teórica general, respecto de la ética como una disciplina que discute entre lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo. ¿Cuál es la ética pública? Yo creo que la ética pública está en el derecho. La ética pública está en la organización jurídica. La ética pública está en la institucionalidad, en su reconocimiento y su respeto. El gravísimo problema que vivimos en el Ecuador, y creo que es un problema también de dimensiones mayores que el propio país, pero la que estamos sufriendo nosotros concretamente, es este irrespeto permanente a una organización y a una institucionalidad. Cuando yo decía que hay una apropiación de la política sobre lo público, esta actividad en donde la política, en lugar de llegar a desarrollar un valor, a aprovechamiento de lo público, efectivamente ocurre por una desviación jurídica, una desviación de los valores que son comunes, porque en la ética pública, el lugar de la ética pública son sin duda alguna las normas jurídicas, las creencias personales, las definiciones particulares, las exigencias particulares que podamos tener, son todas ellas legítimas. Pero hay un escenario que es de disputa común y de preservación común. Ese lugar es de la disputa política, ese lugar se configura como derecho. Y ese lugar como derecho, que es también institucional, creo que es el que debemos defender. No creo que haya soluciones mágicas. Supongo que hay procesos para construir sociedades éticas. Ahora en la mañana conversaba yo con un grupo de amigos preocupados justamente por lo que le pasa al país y decíamos,
Este país tiene tantas maravillas que podría parecerse a Costa Rica, podría parecerse al Uruguay, y sin embargo cada día se parece más a Haití. ¿Qué es lo que nos está pasando como país en términos de proyecto común? ¿Qué es lo que nos puede pasar como ciudad en términos de proyecto común? Ahí se juega la ética de la responsabilidad pública, la ética de la integridad pública, la ética de la defensa de los valores. En esa dimensión y ojalá con esa consecuencia, mi opinión, y desde luego el debate al cual yo invito a la ciudadanía, es al compromiso político. El compromiso político como lugar legítimo del debate, como lugar imprescindible del debate, como una necesidad de dar un salto que me parece que es éticamente difícil en este momento de la vida, porque la política está desacreditada, porque la acción pública está desacreditada. Y necesitamos devolverle a la acción pública el lugar de respeto, de reconocimiento, de valoración, solo en un hacer auténtico. Porque no vamos a reconocerlo a lo público teóricamente, lo tenemos que reconocer efectivamente. Y esa efectividad de lo público que creo que es la que tiene que construirse, porque así como la educación nos da valores, yo creo que el mayor valor que aprendemos es sin duda alguna el del ejemplo. Si la ética pública no construye ejemplarmente valores, no estamos construyendo país. Por eso la necesidad también de la exigencia, y como decía Ingrid, del control y de la sanción a quien falta a la ética pública. Porque faltar a la ética pública es faltar a la posibilidad efectiva de una acción colectiva. Gracias. Gracias al doctor Tarquín Orellana. Hay una pregunta para la doctora Ingrid Mogrovejo que dice, ¿cree usted que el Estado incumplió con este principio de ética cuando veíamos cómo el sistema de salud colapsó y las preguntas morían en las calles, las personas morían en las calles? Bueno, efectivamente, uno de los principios más importantes, como dice quien nos hace la pregunta, es el de la responsabilidad y plantea el caso concreto del sistema de salud, la salud como una prestación de un servicio público, ¿no? Que sabemos que puede estar no solamente a cargo del Estado, sino también de particulares, incluso se habla en la Constitución de una salud que brinden comunidades con métodos alternativos, ancestrales, etcétera. Pero concretamente el caso de la pandemia y de la falta de atención en forma específica en la ciudad de Guayaquil fue una evidencia de que el Ecuador y la ciudad de Guayaquil, por ejemplo, no contaba con un servicio de salud fuerte que permita realmente brindar estas prestaciones indispensables para los usuarios de esos servicios. Creo yo que habría que diferenciar casos y casos, porque la pandemia sí es una situación excepcional. Y justamente viene la discusión de tantos abogados y en tantas reuniones, si es que esto se podría asimilar como un caso de fuerza mayor, un caso fortuito, etcétera. No importa la conclusión a la que lleguemos, sí es una situación excepcional y no es únicamente en el Ecuador, sino en varios países del mundo, en donde los hospitales, las clínicas se desbordaron porque es una pandemia, no es únicamente un contagio leve de una parte pequeña de la población. Por eso digo, hay que diferenciar casos y casos, ¿no? Pero hay otros hospitales en donde se ha visto que ni siquiera los 3 respiradores que tenían funcionaban. Entonces, ¿qué pasa si alguna persona necesitada de los servicios de salud llegaba a este centro de salud y los 3 respiradores que existían desde hace tiempos no funcionaban? ¿Hay o no hay? Allí una responsabilidad del Estado, a mi criterio, por supuesto que hay, porque no hay calidad, porque justamente estas características que debe tener el servicio público de continuidad, de regularidad, no se están cumpliendo. Entonces, allí en esos casos que
están fuera del ámbito incontrolable que pudiese llegar a tener una pandemia, sí podríamos decir que existe una responsabilidad del Estado porque la persona que llegó en esas circunstancias de emergencia no pudo ser atendida debidamente, ¿no? Y habrán otros casos en donde los hospitales tenían los medios adecuados y sin embargo la cantidad de usuarios por la pandemia no permitieron que exista una satisfacción absoluta de ese servicio. Tendríamos que analizar casos y casos, pero si es que la consecuencia, el daño que podría ser muerte o algún tipo de lesión por parte del usuario de ese servicio público, se llega a demostrar que está conectado a la deficiencia en la prestación del servicio público, el ciudadano o los parientes del ciudadano podrían ejercer acciones para que el Estado asuma su responsabilidad y la indemnización por los daños que le produjeron. Sin embargo, debe existir el nexo causal entre el daño y la deficiencia en la prestación del servicio público para que se dé la indemnización. Por eso es importante diferenciar casos y casos. Gracias, doctora Ingrid. Es importante también el texto que Jorge Durazno Orellana nos ha puesto en el chat y en donde se refiere expresamente a la ética que ha permitido a Cuenca disponer de muchas más facilidades en el ámbito público que lo que ha sucedido en otras regiones del país. Y efectivamente hace una especial definición de que esta ha sido la clave, el argumento que ha permitido a Cuenca permitir buenos servicios públicos. Le habíamos solicitado a la señorita Emilia Doménica Pérez Sánchez que circunscriba su pregunta, la que había hecho, al ámbito de la ética, que es el que estamos tratando. Lamentablemente no lo ha hecho porque es una pregunta más bien de orden general de derecho administrativo que no corresponde tratarla en esta noche. Con estas importantes intervenciones de nuestros tres panelistas, a quienes agradecemos especialmente, al ingeniero César Alévalo, a la doctora Ingrid Mogrovejo y al doctor Tarquino Orellana, hemos visto desde el ámbito individual y comunitario el pensamiento de estos tres panelistas en relación a la ética en una circunstancia tan compleja y difícil como la que atraviesa nuestro país, y no solamente nuestro país, sino el propio mundo en su entorno absoluto. Agradecemos a ustedes su presencia y al programa de ética de la Universidad de la SUAY, que ha dado la posibilidad de que se discutan argumentos y elementos que generalmente no están en las redes sociales, que no están en los webinars o en conversaciones que no sean aquellas académicas como las que hemos tenido ahora, pero con un punto eminentemente práctico y eminentemente definido desde el ámbito que no puede faltar en ningún tipo de sociedad como una forma de redescubrirse a sí misma, que es la única posibilidad que tenemos como sociedad de continuar adelante, que es la aplicación de la ética en todos los ámbitos de nuestra gestión y nuestro conocimiento. Con esta importante entrevista que hemos tenido con los tres panelistas que nos han dado su propio pensamiento, consideramos que hemos cubierto una importante también necesidad de los ciudadanos, de los estudiantes, de aquellos que nos acompañan en este conversatorio, para que podamos seguir reflexionando sobre un tema de gran interés. Por ello, agradecemos a los organizadores de este coloquio y también, una vez más, a los panelistas por habernos dado un pensamiento tan claro y tan definitivo desde el punto de vista personal, para que podamos cada uno de nosotros reflexionar en lo que corresponde a nuestro fuero íntimo y que podamos al mismo tiempo desde nuestra casa y desde nuestro trabajo también definir la necesidad de una ética en el ámbito de la administración pública. Por ello, muchas gracias a ustedes, gracias a los asistentes y damos por concluido este coloquio que se ha llevado a cabo desde esta tarde hasta estas horas de la noche. Gracias a todos y que tengan felicidades.